porque la labor de todos los doctores honoris causa de Claustrum Doctoralis Universum Vitalis es, y debe seguir siendo, la construcción de un mundo mejor para todos quienes nos rodean, para las generaciones por venir, y porque debemos generar las condiciones que permitan y den certeza a nuestra especie, con conocimiento, ciencia, cultura, tecnología y sabiduría, para avanzar sin destruir nuestro medio ambiente, sin guerras, sin divisiones, sin fronteras. La humanidad es una sola. Bien, pues como todos ustedes saben, Claustrum Doctoralis Universum Vitalis es miembro fundador de la World Federation of Doctoral Clusters, que es el órgano internacional con el cual estamos buscando dar validez nuevamente al grado de doctor honoris causa. Estamos trabajando por la reivindicación del grado porque pues desafortunadamente hay malas praxis en la expedición de este grado. Y nos hemos estado acercando a diferentes claustros, no solamente de México, sino de otras partes del mundo. Y doctor Bulnes, si nos haces favor de dirigir tus palabras, por favor, de bienvenida a los miembros del claustro y a los nuevos miembros que se incorporan el día de hoy, por favor. Bueno, buenos días, es un gusto aquí tener a varios miembros del claustro. Y bueno, se dice fácil, 2 años, ¿verdad?, que estamos festejando de este claustro. Pero han sido muchos desafíos los que hay que vencer como institución que busca precisamente la mejora continua, la parte académica sobre todo, fortalecer también la difusión del conocimiento y también realizar algunas sinergias utilizando el conocimiento de cada uno de ustedes, los miembros, a los cuales nosotros tenemos respeto en sus actividades y consideramos que son expertos en ellas. Entonces necesitamos todos crear esa sinergia para poder crear un cambio significativo en la sociedad. Entonces, bueno, han sido muchas actividades las que hemos tenido a lo largo de estos 2 años. Por ejemplo, se han celebrado congresos, ¿verdad? Tenemos el Polimat 1, ¿verdad?, el Cintia, que fue el análogo para las mujeres, porque también nosotros creemos en la brillantez de la mujer, ¿verdad? La mujer tiene también que accesar a ser una actora del conocimiento. En la historia de la humanidad se han realizado varias injusticias con respecto a la mujer, ¿verdad? No se le ha dado el reconocimiento debido. Desde Hipatia, ¿verdad?, la gran matemática, que fue apedreada, ¿verdad?, en Grecia, porque no la consideraban que estaba en contra de las religiones griegas desde aquel entonces. Consideraban que su lenguaje, que era matemático, pues era brujería, ¿no? La ignorancia, como siempre, ¿no? Entonces nosotros queremos acabar con todo ese tipo de ignorancia. Otros casos como Rosalind, ¿verdad?, Franklin, o Jocelyn Bell también, que sufrieron las injusticias de sus asesores de tesis doctoral, ¿verdad? Estos inclusive les robaron los resultados que ellas tenían, y los publicaron como suyos. El director de tesis doctoral de Jocelyn Bell ganó el premio Nobel con esos resultados. Entonces, fíjense la injusticia, ¿no? Han sido muchas injusticias a lo largo de la historia, ¿no? Son las más conocidas, pero seguramente ha habido varias más, ¿sí? Nosotros queremos también dignificar a la mujer en la ciencia. Esa es nuestra búsqueda. Y bueno, también hemos creado una revista, un journal, ¿verdad?, que está abierto para aquel que quiera de alguna manera contribuir con conocimiento nuevo.
Pues es una revista indexada y también arbitrada, ¿verdad?, por pares académicos. Y pues todos ustedes están invitados también a colaborar en sus diferentes áreas. Es un journal internacional, el cual se titula International Journal of Advanced Studies, Science, Technology, Humanities and Arts. Es decir, incluye todo el conocimiento del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que todo el conocimiento del hombre es valioso. Y como dije, la idea es crear una institución donde la sinergia de todos, con sus conocimientos, logremos un cambio que se requiere urgentemente en esta sociedad mexicana y mundial también. El mundo está de cabeza, tenemos guerras allí, ¿verdad?, en el Medio Oriente, guerras en Europa, que amenazan a la humanidad. Estamos en constante vilo. Es necesario cambiar la conciencia del hombre, y la conciencia del hombre solamente se va a cambiar con el conocimiento científico. No hay otro conocimiento. Y bueno, también con la sensibilidad del arte. Un arte correcto, ¿verdad?, que nos refleje belleza, que nos refleje el orden, que siempre debe estar presente. Los principios que nos rigen a este claustro pues son la verdad. Es uno de esos principios, la búsqueda de la verdad. ¿A través de qué? A través del conocimiento. Por eso nosotros nos hemos encargado de crear esta revista, porque la única forma de que el conocimiento va creciendo en la humanidad es a través de las publicaciones científicas. No hay otra forma certera. Alguien podrá decir, bueno, dando conferencias, sí, ok. Las conferencias son para poder compartir precisamente los resultados ya obtenidos en las revistas y ya en las publicaciones realizadas. Y no se queda todo en palabras y se difunde, se disipa, sino queda la palabra escrita. El compromiso de la palabra escrita es más fuerte que una palabra coloquial. Entonces sí merece que se reconozca nuestra búsqueda como algo serio, y queremos darle mayor impulso a este tipo de prácticas en nuestro claustro doctoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque creemos que el conocimiento es lo único que nos llevará a la verdad. Y otro de los principios que buscamos es la justicia para todos. Y una forma de justicia que también nosotros creemos es darle reconocimiento a las personas que tienen cierta trayectoria limpia en sus vidas y que por alguna razón no han sido reconocidas. ¿Por qué? Porque como ustedes saben bien, vivimos en una sociedad difícil, en una sociedad donde existe mucha gente que no entiende bien lo que es la búsqueda de lo superior, porque finalmente lo que queremos es lo superior. Como les dije, lo superior nos llevará a un mayor crecimiento de la conciencia, y es lo que necesita la humanidad actualmente. Mientras esa conciencia del hombre no crezca a la par de la tecnología, seguiremos viendo estúpidos e idiotas entretenidos con teléfonos en estupideces y no sabiéndolos utilizar debidamente. Inteligencia artificial, sí la tenemos también, ¿verdad? Pero también puede ser algo en contra de nosotros mismos. Puede llevarnos a la autodestrucción. Porque finalmente las tecnologías están para el servicio del hombre, no el hombre hacia las tecnologías. Nosotros no debemos ser esclavos de las tecnologías, sino las tecnologías deben ser esclavas de nosotros, para un bien. La verdadera sabiduría, que es lo que el claustro doctoralis Universum Vitalis quiere obtener, es el bien común, la integración de todo el conocimiento hacia un bien común. Esa es la definición de sabiduría que yo doy. Esa es mi definición, ¿sí?, de lo que es la sabiduría. Integración de todo el conocimiento para un bien común. Eso es lo que es. Punto. No hay otra cosa, ¿sí? Todas las partes académicas que nosotros consideramos importantes es la difusión e impulso de eventos científicos, eventos internacionales, coloquios, ¿verdad?, talleres, conferencias magistrales que se han dado también a lo largo de estos 2 años, de varios de nuestros miembros muy prominentes
gente que es sabia en sus saberes, personas que tienen también nexos, por ahí sé que hay alguien que tiene nexos en la ONU. Eso es algo muy importante, esos nexos, porque son puertas hacia el mundo, para la interacción con otros países, y poder llevar este ideario que tiene este claustro, que tenemos nosotros en bien dirigir. Entonces, estas partes académicas son importantes. Aquí nuestro claustro es académico, 100% académico, es lo que quiero que ustedes sepan. Reconocemos los actos positivos que la gente realiza en sus áreas. Creemos que es importante el reconocimiento siempre. Es bueno que alguien diga, sí, muy bien, vas bien. Todos finalmente quieren eso. Todos finalmente quieren algo de reconocimiento. Díganme si no. Y nosotros estamos para ello, para ayudarlos a fortalecer su deseo por seguir por el camino de la ciencia, por el camino de las artes, de las humanidades, de las tecnologías, pero bien llevadas, bien conducidas, para el bien común. Finalmente, bueno, lo que quiero es decirles que espero que sigamos creciendo. Hay muchos desafíos todavía que necesitamos resolver como claustro. Entre ellos los desafíos pues son las cuestiones económicas, como siempre. El dinero, sin embargo, el dinero no debe ser obstáculo para lo grande, ¿verdad? Nunca debe ser obstáculo para los grandes propósitos de un hombre. Así decía el gran Napoleón Bonaparte, ¿no? Alguien a quien hay que admirar, no solamente por un gran militar, sino también por sus grandes principios, su gran ideario. Habrá alguien que lo ve como monstruo, ¿verdad? Porque creó invasiones y lo que sea, pero tenía un ideario que definitivamente es algo ejemplar y que debe de llevarse a cabo en un claustro que desea fortalecerse a través de la acción de todos ustedes. Entonces los desafíos son muchos y deseamos que en unión logremos, a través de esa sinergia, irlos resolviendo. Muchas gracias. El proyecto del claustro tiene 2 años de trabajo. Sin embargo, pues quienes hemos fundado este claustro tenemos toda una trayectoria de trabajo. El doctor Bulnes y yo tenemos el gusto de conocernos desde hace 20 años. Yo soy fundador de una sección de posgrado en el Politécnico y el doctor Bulnes fue una de las piedras angulares para crear congresos. Traíamos nosotros académicos y científicos de varias partes del mundo. Partes del mundo que están peleando entre ellos son miembros de una red internacional que está con nosotros, que estamos colaborando. Entonces, realmente cuando hablamos de esa paz y de esa promoción es porque nosotros aplicamos esos valores en nuestro día a día. Realmente nosotros no creemos en fronteras, no creemos en divisiones, no creemos en ningún tipo de segregación. Nosotros tenemos que trabajar por abatir fronteras, por acercar a las personas, no por dividirlas. Tenemos que romper ya ese viejo estigma de que si somos indígenas, que si somos blancos, negros, amarillos, azules. Realmente la humanidad es una sola y por esa visión es que estamos trabajando como institución para romper todas esas barreras, todos esos prejuicios que tenemos. Estamos en un mundo muy bélico, muy violento, ¿no? Lo menos que necesitamos es estarnos violentando entre nosotros. Somos una comunidad armoniosa, hay que promover el trabajo, la colaboración. Estamos aquí hombro con hombro para sumar, no para estar hablando mal de nadie. En temas de política nosotros no tenemos ninguna opinión. Somos una institución académica, nos interesa el bien común. Y bueno, yo le voy a dar el uso de la palabra a nuestra maestra de ceremonias, la doctora Laura Hernández, quien a partir de este momento delego en ella la organización del pequeño ejercicio académico que vamos a tener aquí. Pido la excusa porque no va a estar presente el doctor José Rogelio Ayala Tirado. Él ha tenido una emergencia médica y está internado. Él iba a abrir la ceremonia de conferencias,
porque él fue la primera institución académica que creyó en nosotros para crear este claustro. Él fue la persona que en este recinto a los miembros del consejo nos dio el primer nombramiento como el dirigente de una de las instituciones académicas que nos respaldan. Yo quería que él abriera el ejercicio, pero bueno, pues la desafortunada situación no está presente. Sin embargo, sí podemos seguir el programa, doctora, y después vamos a... Doctora, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta ceremonia del aniversario, del segundo aniversario del Claustrum Doctoralis Universum Vitalis. De verdad, compartíamos en la mesa con nuestros comensales, con nuestras amistades, con nuestros amigos y familiares, el gusto de convivir, de compartir en este lugar hermoso, emblemático, y celebrar la vida, celebrar la salud, celebrar el momento en el que estamos reunidos, para que en un momento dado, como seres humanos, en esa calidad, en ese empeño, en esa evolución, en ese progreso y en ese gusto de seguir adelante con nuestro país y todos los países que estamos aquí representados, pues sigamos adelante en esta situación. Esta honorable institución se ha distinguido por enlazar y enaltecer todos los ámbitos académicos, artísticos y humanitarios que se llevan a cabo de una manera con orden, con respeto y sobre todo con ese gusto de que todos unidos, compartidos en esta situación de saber quiénes somos y de la ayuda, los lazos de fraternidad, los lazos empresariales y sobre todo esos lazos que nos llevan en el aspecto intelectual, pues seamos un grupo distinguido y sobre todo alimentándonos unos a otros en ese ambiente espiritual, en ese ambiente de fraternidad. Pues con eso empezamos nuevamente nuestro programa de unas intervenciones especiales con los cuales damos cabida e inicio también a esta honorable y excelsa, sublime ceremonia. A continuación, tengo el gusto de presentar la siguiente conferencia, que son los 3 principios de la autogestión ética del autorrendimiento en el modelo considerante. Lo dicta el doctor Juan Morales de la Garza. Muchas gracias. Buenos días a todos. El título de esta ponencia son los 3 principios de la autogestión ética de alto rendimiento en el modelo considerante. Distinguidos miembros del Honorable Consejo Académico del Claustrum Doctoralis Universi Vitalis, apreciables doctores que nos acompañan, estimado público asistente. Me honro en externarles brevemente algunos conceptos extraídos de mis más recientes investigaciones. Es posible que lo que estoy por revelarles sacuda algunos preceptos arraigados. Sin embargo, con plena premeditación, doy paso a la exposición. Los seres humanos somos la única especie en el planeta con características autodestructivas. Aún con los avances tecnológicos, la condición humana mantiene un mínimo de evolución de la calidad del ser. En lo general, no sabemos cuidar ni preservar el planeta. No sabemos cuidar de nosotros mismos. Por ello señalaré algunas afirmaciones muy concretas que en lo profundo de mis meditaciones desearía estar equivocado. No hemos aprendido a respirar con potencial y propósito mayor. No hemos aprendido a hidratarnos y nutrirnos, perjudicando así el sistema inmunológico. No hemos aprendido a descansar ni restablecer nuestros niveles de energía. No sabemos priorizarnos como individuos. No hemos aprendido a pensar y expresar en consecuencia. Somos incongruentes y carecemos del respeto.
A partir de la concepción y hasta avanzada la adolescencia, nuestra mente es equiparable a un hambriento receptor de información por todas las vías sensoriales. Sus condiciones analíticas fluctúan entre la ingenuidad y la inocencia, intentando que sus procesos mentales logren decodificar toda la información concreta que recibe. Esta etapa de maduración va a determinar las condiciones futuras de las diversas inteligencias, así como determinan las capacidades para externar y conducirse con autonomía en el resto de la vida. Reitero enfáticamente, bajo ninguna circunstancia deberíamos hacer uso de construcciones mentales con elementos irreales, sean fantasías, mentiras o engaños para inculcar valores y conocimientos. El daño provocado es terrible en la mente durante su desarrollo analítico más poderoso. Estas consideraciones que ahora señalo seguramente serán polémicas, ya que la inmensa mayoría de las culturas en el planeta conviven bajo sistemas de creencias que fomentan el pensamiento fantasioso, sometiéndolo a la idealización de la superstición y la especulación dogmática o ideológica. La economía mundial, así como el control político, hacen uso y abuso de esta condición humana. Es un hecho ampliamente documentado a lo largo de la historia, por lo que me permito citar y recomendar la lectura de las obras de Carlo M. Cipolla, Las leyes fundamentales de la estupidez humana, así como las obras de Dietrich Bonhoeffer respecto al mismo tema. Señalaré que una carencia fijada en la inteligencia emocional nos hace proclives a someternos socialmente para conservar el sentido de pertenencia, sacrificando la individualidad intelectual a fin de sentirnos protegidos por el grupo. Esa condición puede ser consciente o no. El siguiente elemento me lleva a explicarles un descubrimiento respecto a una capacidad mental que ahora las neurociencias permiten demostrar con mayor certeza. Es la comprobación en cuanto a la influencia del lenguaje verbal. La mente reconoce la significación precisa de las palabras, así como los sinónimos que desvirtúan el contexto de las ideas. Es decir, la simplificación educativa actual ha producido intérpretes de un lenguaje a medias, captando un reducido porcentaje de la idea expresada, desanimando el interés por la idea precisa. Por lo que me permito usar como ejemplo la palabra cree. El que supone, asume o imagina, pero carece de argumentación y elementos tangibles para demostrar su creencia. El término cree es aceptado a plenitud porque su mente ha sido entrenada para asumir y someterse a su significación en la sociedad. Sin embargo, en lo profundo de la mente y su actividad cerebral, el término correcto y concreto para sustituirlo es considero, tomando en cuenta que la información con la que se cuenta en ese instante únicamente le permite considerar conocimiento que no tendría que defender como una propiedad personal, sino como una experiencia de saber y compartir el contenido de dicho conocimiento. Este cambio de concepto del sinónimo subjetivo al término concreto precisa la interacción del diálogo para construir más y mejores conocimientos. Es decir, no importa quién tenga la razón, sino cómo se forma la razón.
El ahora considerante no manifiesta temor alguno por asumir nuevos conocimientos que contradigan sus consideraciones anteriores. Reconoce y actúa ante la información porque el conocimiento no es asunto del ego, no es una posesión. Es así como debatir contribuye sabiduría y deja de ser un campo de batalla en el que alguien se encumbre vencedor en lo más alto de su ego. Esto es cooperativismo intelectual, lo que nos enriquece a todos. Los resultados por el solo cambio de una palabra por otra, es decir, de la genérica a la específica, logra dar brillantez de pensamiento a la persona, rompiendo el ciclo del pensamiento fantasioso y subjetivo. Hemos experimentado con una secuencia de 25 a 50 palabras. Los participantes del proceso ven cambios rápidos en sus capacidades cognitivas. Pensar en cómo pensamos es metacognición, un ejercicio complementario para obtener claridad de conceptos. Ahora bien, toda vez que les he comentado estos antecedentes, me permitiré exponerles los 3 principios de la autogestión ética de alto rendimiento como base del modelo considerante. Primer principio: nadie es más importante que yo, ni mi ego. Especial énfasis en la aclaración, ni mi ego, tomando en cuenta que el ego se alimenta de la mentira, el exhibicionismo y es el primer evasor de la realidad. El ego cree, por el contrario de la consideración. Segundo principio: soy absolutamente responsable de mí. Asumir esta condición sin victimizar, sin excusas ni justificaciones, practicando la virtud de la aceptación de la realidad. Señalo enfáticamente, cuando se busca la verdad, se requiere tener la fortaleza de carácter para aceptar las consecuencias. El primer principio establece la capacidad de priorizar la existencia real del ser. El segundo asume la responsabilidad del hecho. Tercer principio: jamás usaré el poder para dañar, ni a mí. He aquí el elemento que garantiza el cumplimiento cabal de ambos principios que le anteceden, revelando la prudencia y discreción necesaria para quien tiene poder sobre sí mismo. La virtuosa capacidad de priorizar de un considerante es elemental para la toma de decisiones cuando partimos de la aceptación de la realidad. Este momento es oportuno para señalar una de las mayores pandemias que ha sufrido la humanidad. Un delirante actuar del que hemos sido víctima más de alguno de los que nos encontramos aquí. Este mal pandémico es una adicción agresiva en las capacidades mentales, en algunos casos con daños irreversibles. Me refiero a la adicción de tener la razón. Esta es una condición incitada por el ego y es fuertemente alimentada por sus diversas manifestaciones. Este tipo de factores han hecho que la autogestión ética de alto rendimiento ahora sea un modelo de formación-educación con vistas a reducir las vulnerabilidades del pensamiento autodestructivo. El movimiento considerante recurre a diversas técnicas y herramientas tomando como base la formación integral bajo los principios de la autogestión ética de alto rendimiento, misma que se encuentra al borde de un crecimiento exponencial por factores globales que en su momento podré explicar a profundidad. El tiempo no da para más. Si hay preguntas, estoy a sus órdenes y si no, al final del evento también.
14 años que formé el libro que se llama Fractura Mental. Fractura Mental primero era una historia, y en un campamento en profunda soledad, acostumbro a acampar en solitario, decidí quemar ese libro porque no podía dejar cosas lastimosas ni que victimizaran. Entonces descubrí un proceso mental en primera persona, pero que no hablara de mí, sino del proceso mental común de la gente. Ese libro me ha llevado a dar seminarios en diferentes partes del mundo, exponerlo de diferentes maneras, incluso inducir a personas en el proceso mental de la fractura mental, valga la redundancia. Para llegar a este libro que se va a publicar el próximo año, que es El misterio de los considerantes, en donde se va a exponer todo esto, pero de manera coloquial, con ejemplos, con demostraciones, de manera novelado, pero histórico, porque casi todo son hechos reales. Ha sido producto de quemar el libro del misterio de los considerantes 7 veces, y ahorita estoy reescribiéndolo por octava vez, en definitiva. ¿Por qué se quemaba y se volvía a escribir? Por una sola palabra: congruencia. Si no era capaz de asumir el contenido del libro con congruencia, el libro no sirve. No puedo comprometerme a sacar a la luz pública un material si primero no pasa por ese filtro. Próximo año estarán enterados del misterio de los considerantes, que viene con todo esto y muchísimo más. En realidad va a ser un ladrillote de libro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Estaremos muy atentos esperando la publicación del libro. Muchísimas gracias. Oh mortal que desea sondear en esos arcanos del misterio, conócete a ti mismo y conocerás al universo. Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses. Gnoce te ipsum. Y con esta reflexión tan importante de la introspección, de la congruencia, de la consolidación del espectro, damos paso a otra conferencia, que es Vistra Medicatris Naturae. La medicina, el poder de la curación de la medicina se encuentra en la naturaleza. Y esa naturaleza extrapolada a otros niveles cuánticos, tenemos la siguiente ponencia, que es medicina cuántica y la curación que en ella implica, que la dicta nuestra queridísima doctora María Esther Dragostinovis Ruiz. Por favor. Hola, muy buenas tardes a todos. Tardes, días todavía, ¿no? Bueno, pues bueno, mi nombre es María Esther Dragostinovis. Sé que algunas veces no hemos podido acompañarlos, pero pues andamos para arriba y para abajo. A mí originalmente me llamó muchísimo la atención la investigación, por lo que me dediqué a investigar sobre fármacos que vinieran de la madre naturaleza y que podrían ser aplicados. En ello me vino una patente para COVID, otra para cáncer y otra para el virus del papiloma humano, con la que he recorrido el mundo en varios países, apoyado por el Congreso Mundial de Virus del Papiloma Humano y el Congreso los congresos en cáncer a nivel mundial, ¿no? Entonces, para mí ha sido como un análisis retrospectivo el hecho de tomar los productos como el ácido acetilsalicílico, que ya está bien estudiado y que tiene diferentes tipos de propiedades, y que para mí fue algo increíble encontrar que el mayor laboratorio que tenemos dentro del país, dentro de los países, es definitivamente pues las plantas, ¿no? Que tienen una composición bioquímica que pueden evolucionar con nosotros, porque lo que es reconocido como tal
pues es asimilado como tal. Así que para mí ha sido algo impresionante. Incluso estuve en la selva amazónica, y el estar ahí y experimentar cómo las personas curan sus enfermedades, igual que en Oaxaca también, algunos lugares, Hidalgo, también de nuestra tierra, que me ha gustado muchísimo ver cómo los pueblos originarios se van hacia la medicina ancestral y curan sus enfermedades. Entonces para mí ha sido como una retroalimentación dentro de la medicina actual y la medicina herbolaria o la medicina tradicional, que para mí debería de tener mucho auge dentro de México, así como lo tiene en China, y deberíamos de escribir acerca de nuestra medicina tradicional y de nuestro legado de los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque ellos son los que realmente tienen el conocimiento, ¿no? El conocimiento ancestral de lo que puede curarnos de alguna manera. Es increíble verlos cómo van al campo y dicen, esta plantita sirve para esto, esta para esto, y uno dice, caray, las veo todas iguales, ¿no? Pero realmente la composición bioquímica de cada una de ellas es totalmente diferente. Entonces, en base a todas estas experiencias, empecé a introducirme en la medicina, pero la medicina diferente, la medicina no la que me decía el representante médico, ¿sabes? Tienes que recetar el jarabe para la tos, tienes que recetar esto, o sea, con este nombre y todo. No, para mí fue empezar a conocer, a tener el conocimiento del cuerpo, de lo que era el cuerpo humano, que era lo principal, y en este caso lo principal son las células, las moléculas y las moléculas subatómicas. Entonces, pues bueno, cuando se describe en la Biblia y se hizo la luz, entonces podríamos decir que fue la vibración y fue la energía lo que se hizo, ¿no? Cuando dice la Biblia, se hizo el hombre del barro, pues realmente estábamos hablando de las propiedades elementales que tienen las células, que es el CHOMP. Nitrógeno, hidrógeno, azufre, oxígeno, o sea, todos esos elementos que son los alimentos de la célula. Yo sé que el desayuno estuvo súper rico, muy rico, gracias, pero quiero hacerles una pequeña comparación. ¿Realmente es eso lo que alimenta sus células? ¿Realmente es eso lo que le da a sus células los nutrientes y ese valor elemental que deben de tener para producir energía, para replicar el DNA, para evitar el envejecimiento? ¿Realmente tienen esos nutrientes los alimentos que comemos todos los días? Por supuesto que no. O sea, nosotros tenemos que tomar alimentos que realmente nos ayuden a enfermedades que hoy están en boga, por ejemplo, las enfermedades mitocondriales, las enfermedades del endotelio, que el endotelio es toda la capita que cubre todos los vasos sanguíneos del cuerpo. Las mitocondrias, pues sabemos que son heredadas por la mujer y están en las células de cada uno de nosotros, de los individuos, y que tiene que ver con el aporte energético de las células para que hagan las células sus funciones. Entonces, el sistema límbico, que pareciera invisible, pero él transporta un fluido interesante, en el cual ese fluido lleva nutrientes por todo el cuerpo, para los músculos, los tejidos, los órganos, y realmente son órganos o son sistemas que nosotros no les tomamos importancia. Finalmente, creo que nosotros debemos de aportar o debemos ese conocimiento para que ustedes empiecen a nutrirse de la manera más adecuada y fortalecer todos los sistemas que tienen en el cuerpo para funcionar. Una buena nutrición empieza desde que son pequeños, definitivamente, y eso se los digo porque pues el mayor experimento en mi vida han sido mis hijos, ¿no? Yo nunca quise que mis hijos estuvieran en los hospitales y tenía gemelos, entonces ya saben, era como algo complicado.
pero lo que yo hacía era nutrirlos, y nutrirlos no solamente con el alimento básico, sino poner frutas de temporada, ponerles granos para que dieran ese aporte energético, esa grasa natural, utilizar los tés, las infusiones, todo eso, y realmente funcionó. ¿Y a qué voy? Pues tuve que estudiar nutrigenética y nutrigenómica en este tiempo. ¿Para qué? Para poder evaluar el metabolismo y qué era lo que aceptaba el organismo y qué no era lo que aceptaba, evaluando obviamente la probiota intestinal y la probiota de todo el cuerpo, porque yo sí manejo, por ejemplo, la probiota de la boca, la probiota de los órganos genitales femeninos, la probiota del intestino y todo. ¿Por qué? Porque esos, hay bichitos buenos, como les llamamos, bichitos malos, pero los buenos son los que nos ayudan a hacer todo ese aporte de absorción de los nutrientes. Y si nos ponemos a pensar, pues si en el cuerpo humano está las vellosidades y de ahí se absorben a la linfa, se absorben por los vasos sanguíneos, y recorren todo el trayecto, ya sea la circulación mayor, menor y los vasos capilares, pues ahí es donde estamos llevando como todos los nutrientes que son necesarios para el cuerpo. Así que de ahí empecé a probar nutracéuticos y fitonutrientes, que son evaluados perfectamente bien son de diferentes compañías, pero son evaluados con diferentes premios, porque tienen sus cultivos y todo, y eso es una maravilla el utilizarlos, porque todo lo que el organismo reconoce como tal lo asimila. Y si nosotros, por ejemplo, me ha tocado trabajar con niños con sistema inmunológico abatidos, porque desde pequeños les dan antibiótico, y un antibiótico tras otro tras otro. Entonces los niños que tienen un mecanismo de defensa fortalecido, si recuerdan en el COVID, son los niños eran los que más infectaban a los adultos, ¿no? Porque ellos pues aceptaban cargas virales altísimas de su cuerpo, del virus, y a pesar de eso lo embatían los niños, ¿no? Pero para nosotros era demasiado y nosotros no podíamos con eso. Entonces fue ahí pues donde se empezó a evaluar la carga viral, tanto de los virus del COVID, y ya ahorita ya se hizo muy popular de evaluarlos para todo tipo la carga viral, que eso es muy importante, ¿no? Porque tenemos que saber contra quiénes y contra cuántos virus tenemos que embatir. Ahora que estamos en la generación de los virus, que nos los hizo muy claro esta pandemia, pues bueno, lo que nosotros queremos ver y evaluar a final de cuentas es que los nutrientes y los fitonutrientes son importantes para darle ese acompañamiento al metabolismo celular que necesita para reestructurar, regenerar y evitar el envejecimiento, conservar los telómeros de cada célula. Entonces, después de esta parte, pues nos venimos a la reestructuración, a la regeneración. ¿Cómo haríamos la regeneración en esta parte en la que a mí me gusta como mucho trabajar? La regeneración vendría desde las células madre, los biopéptidos. ¿Por qué? Porque tengo que tomar, los considero unos andamios, unos de nanotecnología, porque ese es algo en lo que he estado trabajando. Nanotecnología, los considero andamios, pongo los nutrientes a los andamios y le mando la señal hacia dónde quiero que se dirija con los biopéptidos. Les digo, ¿sabes qué? Necesito que te vayas al cerebro, al pulmón, le mando la señal, y entonces se va dirigiendo hacia las áreas y los órganos que son necesarios. Entonces la medicina se reestructura de manera diferente hoy en día, y esa es la visión que tenemos a futuro de nosotros mismos, resolver todas las cosas. Los cambios de estilo de vida son muy importantes y es algo muy necesario para nosotros que ustedes empiecen a ver que de una manera diferente las enfermedades, y que empiecen a cuidar su salud, pero haciendo ejercicio, tomando calcio, porque a veces el calcio está libre o los lípidos están libres y está ocasionando más problemas en el cuerpo que beneficios. Entonces los invito a que hagan los cambios de estilo de vida propios para su vida, para que ustedes puedan de alguna manera aportar a su cuerpo mediante estudios de nutrigenética y nutrigenómica, que puedo dar la información y solicitárselos,
de nutrigenética y nutrigenómica pueden hacérselos y saber qué es lo que necesitan exactamente su cuerpo y hacerse un plan individual, un plan dirigido para que ustedes realmente nutran su cuerpo y tengan una senitud adecuada, equilibrada y favorable. Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido una información adecuada para ustedes y que les deje algo este día. Gracias. Muchísimas gracias, doctora, toda una científica, que necesitamos una guía de nutrición y comida, pero de esos niveles, ¿no? Tipo cuántico, como se estila ahora. Muchísimas gracias, un gusto. Y bueno, el verdadero maestro no es solo aquel que enseña, sino aquel que motiva al alumno para aprender a sí mismo. A continuación, tenemos la siguiente conferencia, Cómo descubrir mi vocación, y la dicta el doctor César Cruz Lagara. Muchas gracias. Primeramente, felicito a todas y a todos los integrantes de esta gran institución que es el Claustrum Doctoralis Vital Universal, que representa el doctor David Augusto Fragoso Ortiz. Muchas gracias, doctor, por esta invitación y le pido un fuerte aplauso para él como responsable. Un agradecimiento también al doctor Juan Enrique Cadena Espinosa, que también ha sido parte importante en la invitación para que estemos el día de hoy aquí presentes. Muchas gracias, doctor. Y ya que estamos con los agradecimientos y reconocimientos, me sumo al reconocimiento a la gran trascendencia y sobre todo al impulso que ha tenido en todo tiempo, pero que al día de hoy con mayor auge, la mujer en nuestra sociedad. Decirles que Guerrero, en la Secretaría de Educación, yo soy el asesor jurídico de la Unidad de Igualdad de Género. Estamos trabajando mucho en esa parte, no nada más en reconocerles, sino también en impulsar los trabajos que las mujeres realizan todos los días en los diferentes sectores de la sociedad. Así es que felicitaciones y reconocimiento a la mujer también. Bien, entrando en materia sobre lo que es cómo descubrir mi vocación, decirles de inicio que laboralmente hablando, toda aquella persona que realiza alguna actividad, independientemente del campo en el que se encuentre, hablamos del aspecto profesional, hablamos del aspecto técnico, hablamos del aspecto de los oficios, independientemente de la forma de trabajo que tenga, vive dos momentos importantes que marcan el rumbo de su vida. El primero de ellos es la felicidad y el segundo, la infelicidad, todo lo contrario. ¿Quiénes viven la felicidad? Únicamente la viven quien está dentro de los campos de lo que es su vocación. ¿Quiénes viven la infelicidad? Aquel que está haciendo aquello que no es propio de su vocación, que no es propio de su, ahora sí que de su armonía, que no es propio de su naturaleza. Por lo tanto, la vocación nos va a llevar a momentos trascendentales en nuestra vida, pero sobre todo nos va a dar la dirección que necesitamos para poder alcanzar el objetivo principal como seres humanos. ¿Cuál es el sentido de la vida o la razón principal de la vida y de estar en este mundo? Se llama felicidad. Esa es la razón de ser de todo ser humano, la felicidad. Quien no está contento, quien no está a gusto con lo que hace, está sufriendo, está estresado, está preocupado, está molesto por la vida, está desencantado, incluso está arrepentido a veces hasta de venir al mundo. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido? Tenemos que trabajar en la orientación para que camine hacia donde tiene que ir de manera correcta, de manera puntual. Pero para esa parte importante
le tenemos que dar una orientación que se llama la vocación. ¿Qué es la vocación? Es una parte muy trascendental, pero muy fácil, muy práctica de explicar. La vocación no es otra cosa más que hacer aquello que te gusta, pero también sentirte a gusto con lo que eres. Disfrutar lo que haces y sentirte a gusto con lo que eres. Te dedicas al oficio de chofer, disfruta ese oficio, pero también debes de sentirte a gusto y lo vas a demostrar dando un buen servicio, dando una buena atención. Te dedicas a la abogacía, disfruta, prepárate, actualízate, pero también da un buen servicio, no nada más cobres, ¿no es cierto? Entonces, a lo que tú te dediques, tienes que dar siempre lo mejor de ti. Hay un dato que preocupa en lo personal y que lo voy a hacer extensivo con todos ustedes. Cuando escribo el libro Cómo descubrir mi vocación, me metí a una parte importante de conocer cómo estamos, no nada más en México, sino en el mundo, en la parte laboralmente hablando. Y descubrí dentro de la investigación que hay investigaciones a nivel mundial que nos dicen que en los diferentes sectores de la sociedad, alrededor del 70% de la población, laboralmente hablando, no está haciendo las cosas por vocación. Que únicamente del 100%, el 30% las hace por vocación y el otro 70% está parado en dos escenarios diferentes. ¿Cuáles son? Hace las cosas por necesidad y hace las cosas por obligación. El 70% entonces no está haciendo las cosas por vocación y como consecuencia pues no está haciendo las cosas bien, porque cuando las cosas no se hacen por vocación no se hacen bien en la mayoría de las veces. Bien, en ese contexto, ¿cómo descubrir mi vocación? ¿Cómo enseñarle no nada más a las nuevas generaciones, sino a todas las generaciones? Porque hay algo importante, la vocación no tiene edad, no tiene un momento puntual en la vida. Un ser humano puede descubrir su vocación en cualquiera de las etapas de la vida, o puede irse de este mundo sin haberla descubierto. Es lo que ha llegado a suceder en muchos casos. Entonces la vocación no tiene una edad en particular, por lo tanto la podemos nosotros desarrollar en cualquiera de nuestras etapas. Hay personas que la descubren a los 5 años, a los 3 años, a los 10, a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, los 70 hasta 80 años, descubren su vocación, su verdadera vocación. ¿Qué tenemos que hacer para ayudar en ese quehacer tan importante? Porque la vocación es la decisión más importante en nuestra vida, es la razón de haber llegado a este mundo. Pues tenemos que dar orientaciones de manera puntuales. La vocación, para poder cumplir con las formalidades y las exigencias que se requieren, debe de tener al menos 8 características u 8 elementos fundamentales. La primera de ellas, y la más importante creo yo, la decisión. La decisión es el parteaguas, es la punta de lanza de la vocación. La decisión tiene que ser libre, tiene que ser responsable y tiene que ser muy premeditada, muy analizada para poder tomarlo. Segundo aspecto, la parte también elemental de la vocación es la pasión. Debes de ponerle pasión a lo que haces. No es nada más descubrir lo que quieres, sino también demostrar realmente lo que estás haciendo, a lo que te vas a dedicar o lo que es propiamente tu vida. En ese sentido, si tú combinas la vocación en cuanto a la parte de la decisión y a la pasión por lo que haces, eso se nota de lejos, ya no se diga de cerquita. Una persona que hace las cosas a gusto, que hace las cosas por vocación, lo observamos de manera muy palpable.
se le nota por encima, como dicen los paisanos de allá de Guerrero. Quien no, pues igual también se le nota a la distancia, no necesita acercarse mucho uno. De lejos nos damos cuenta si la persona está contenta o no con lo que está haciendo. Bien. Otra característica, hay que conocer cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Recomendación, hay que quedarnos con las fortalezas, las debilidades hay que verlas pasar. Y algo muy contrapuesto a esto sucede en la formación académica. El padre de familia ve que su hijo está mal en matemáticas, pero sí va bien en español. ¿Qué hace? Le busca un maestro de matemáticas para que lo estrese, para que lo tenga ahí martirizando, cuando no es así. Deja que las matemáticas ahí las sobrelleve, búscale uno de español, si esa es su fortaleza, y que se aplique en ello. Ahí tiene que trabajarse, en esa parte, en la fortaleza que tenemos como personas. ¿Qué más? Pues tenemos que ver la parte de los ingresos económicos. Es muy importante saber cuál es el campo económico y de oportunidades que vamos a tener como profesionistas, llámese técnicos, llámese oficios o alguna otra actividad. ¿Por qué? Porque la parte económica es la que le va a dar sentido a la vida. ¿Qué tipo de vida quiero tener? ¿Una vida pues llevadera nada más, o una vida que tenga cuestiones de mayor trascendencia? Es muy importante que tomemos en cuenta esa parte. El mercado laboral, hay que ver si vamos a prepararnos en alguna profesión o en alguna actividad o algún otro aspecto. Debemos de conocer el entorno laboral que hay en nuestro alrededor, en nuestra ciudad, en donde nosotros estemos viviendo. Tenemos que cuidar todo ese aspecto en nuestra vida para poder lograr los objetivos. ¿Qué campos laborales o qué campos de oportunidades tenemos? Son 7 campos nada más que hay en la vida, y hacia allá vamos a ir laboralmente. El campo de las profesiones, de las carreras profesionales, el campo de las carreras técnicas, la parte que tiene que ver con la vocación religiosa, la parte que tiene que ver con la actividad empresarial, la parte que tiene que ver con las bellas artes, lo que tiene que ver también con los oficios. Esos son los campos de oportunidades que nosotros tenemos para poder elegir hacia dónde queremos ir laboralmente hablando. Pero hay algo muy importante que también debemos de conocer y que deseo compartirles en este día, en este momento. No es nada más lo que pienso, sino lo que he podido experimentar. El ser humano tiene las fortalezas y capacidades para poder desarrollar por lo menos 5 vocaciones totalmente diferentes. Tenemos que romper con el paradigma, con la vieja filosofía de que nada más nacimos para una sola cosa, y si tú te equivocaste o no le acertaste a lo que querías, eres un fracasado o una fracasada. No, el ser humano debe de desarrollar por lo menos 5 vocaciones totalmente diferentes. Del campo de oportunidades que le menciono, hay 2 que ya vienen marcadas, de las 7 que le mencioné. Únicamente las bellas artes y la vocación religiosa son las que ya traen etiqueta. De ahí en fuera, cualquiera de ellas podemos desarrollar, porque son procesos formativos que como seres humanos podemos alcanzar si así lo deseamos. Por lo tanto, nosotros tenemos una gama de oportunidades, y la invitación es el mensaje principal: que no nos quedemos en una sola ruta, que no nos quedemos en un solo camino. Tenemos que caminar hacia 5 direcciones distintas por lo menos, con el mismo entusiasmo, con la misma decisión, pero sobre todo con la misma pasión en cada uno de ellos. Aquí no hay hobby, aquí hay compromiso en cada una de ellas. Tenemos que hacer, por ejemplo, si yo soy abogado y deseo
realizar alguna actividad diferente, le tengo que poner el mismo empeño. Y cierro con lo siguiente. En mi caso, me atrevo a afirmar lo último que les he mencionado, porque la vida me ha dado la oportunidad de descubrir esa parte en mi ser. Primero como abogado, segundo como escritor, tercero como docente, cuarto como músico y por último, algo no menos importante porque fue la primera de ellas en mi vocación, el ser agricultor. Yo crecí, nací en el campo y sigo todavía trabajando en el campo y aquí en este libro hablo de cada una de mis experiencias. Muchas gracias a todas y a todos y aprovecho para hacer el comercial, si me permiten. Traigo algunos ejemplares por si alguien desea adquirirlos. Excelente mañana a todas y todos. Muchas gracias, doctor. Agradecidos con su ponencia y la atención. Afortunadamente, lo que pasó ahorita nos hizo como la frase, lo que le hizo el viento a Juárez, ¿no? Nada. Afortunadamente. Sí, porque estuvo demasiado intenso, pero bueno. Aquí entre ECAL, ¿no? Tonal. Porque hablábamos de que la mexicanidad, ¿no? Nuestra cultura ancestral, de esta sagrada tierra, de esta cultura tan especial, desde que nacían les hacían su tonal, tipo su horóscopo, los aztecas, los chichimecas, los tlaxcaltecas, en donde si nacían en un día agua, dependiendo el día en que nacieran, su vocación era para ser artista, para ser artesano, para ser militar, para ser dirigente. Ya estaban todo predestinado en esa situación, pero qué mejor que en el raciocinio, la libertad de libre albedrío y el hecho de experimentar esta vida, pues podamos ser multifacéticos, ¿no? Como los grandes hombres, los grandes genios, como Leonardo da Vinci, ¿no? que era polímata, era un gran pintor, arquitecto, ingeniero, matemático, científico, pero bueno. Ya con esta interpretación, seguimos con la siguiente ponencia, que me gustaría empezar con esta frase, que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Es una frase acuñada por Albert Einstein, y para esta conferencia que se llama Potencializa tu manera de aprender a través de la creatividad y la innovación, le solicitamos, tome el micrófono al doctor Pedro Fuentes Ávila. Buenos días, gracias y con el permiso del honorable con miembros del claustro, es un honor poder compartir. Y bueno, escuchar estas previas conferencias antes de mi intervención nos permite imaginar que cada ser humano tiene potencial. Y es el título de mi conferencia el día de hoy. Potencializa tu manera de aprender a través de la creatividad y la innovación. Como docente, desde esa trinchera siempre preocupado por dejar un legado a los estudiantes en las diferentes modalidades educativas. En México, yo creo que en toda América Latina, si no es que en todo el mundo, hoy hay muchos distractores y nuestros estudiantes ya no quieren aprender. Tenemos que hacer una tarea titánica los docentes para poderlos motivar, incentivar a ese aprendizaje. Todos hacemos investigación, porque si no hiciéramos investigación, no podríamos renovarnos, reconstruirnos en lo que hacemos día a día. Yo quiero empezar el día de hoy compartiéndote una de las estrategias que se llama el espiral del caracol. Cuando investigamos encontramos muchísimas cosas, pero cómo tú la bautizas, qué nombre le das, de acuerdo a la utilidad, es la esencia de lo que somos hoy en día. Y quiero pedirles de la manera más atenta que se pongan de pie para que podamos entrar como en calorcito un poquito y descansar, porque también estar sentado ya 2 horas es pesadito. Y dejen sus cosas ahí en la silla y dense el tiempo para ustedes.
estos 2-3 minutitos que duran para ustedes. Cierra tus ojos, ayúdame con eso. Date el espacio y el tiempo en este lugar tan bonito en el cual estamos. Y vamos a echar a andar entonces estas competencias educativas que debemos dejar en este siglo XXI. Porque la creatividad y la innovación son parte de estas habilidades educativas del siglo XXI. Entre otras más, ¿no? El trabajo colaborativo, el conocimiento integral, el aprendizaje significativo. Y si queremos transformar las prácticas, debemos darnos permiso de hacer cosas diferentes. Cierra tus ojos y escucha. Y con 5 verbos vamos a imaginar y a crear cosas desde la nada. Y justamente el primer verbo para poder empezar en este camino es imagina. Imagínate en este espacio en el cual te encuentras algo interesante. De acuerdo a tu perfil, a tu preparación, imagina algo. ¿Qué podrías imaginar en este día tan frío? Después de este rico desayuno, después de escuchar estas conferencias previas a mi participación. Y pasamos a la segunda fase. No te pierdas para que al final me puedas compartir qué fue lo que pasó. Y el segundo verbo en esta espiral del caracol tiene que ver con eso que has imaginado. ¿Qué podrías crear para esta sociedad desde tu trinchera? Desde este espacio. Con ese potencial que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Ya imaginé. ¿Qué podrías crear? Y pasando a la tercera fase, ¿podrías jugar? ¿Tendrías permiso de jugar con eso que has imaginado y has creado? ¿Le podrías dar un uso para jugar con ello? Y pasaríamos a la quinta fase. No la más importante, pero la reflexión es una habilidad educativa del siglo XXI también. Reflexionemos qué ha pasado en este proceso. Si nosotros no reflexionamos en todo lo que hacemos día a día y no encontramos los pros y los contras de lo que estamos poniendo en juego o de manifiesto en la educación, en la medicina y en todo lo que hemos escuchado y en todos los ámbitos, no tiene funcionalidad. 5 verbos mágicos: imaginar, crear, jugar, compartir y reflexionar. Y la pregunta que te dejo es: ¿cuál crees que sea la sexta fase? ¿Cuál crees que sería la sexta fase? Si me ayudan a abrir sus ojos lentamente, se incorporan y podríamos ya sentarnos, ya nos relajamos un poquito, ya nos estiramos. Y si escuchar, ¿cuál sería esa sexta fase? Pues todos sabemos lo que es creatividad e innovación, ¿verdad? Creatividad es crear algo nuevo, de la nada, con ese potencial. Innovación, darle un matiz diferente a lo que ya existe. Y la educación no está fuera de estos rangos. Hay muchas metodologías, muchas técnicas, muchas estrategias y miles de actividades, pero depende de ti qué tan creativo puedas ser para impactar y potencializar el conocimiento de los estudiantes. Y te voy a compartir entonces esos tipos de creatividad e innovación que igual y conoces o igual y nunca los has escuchado, ¿no? Porque el conocimiento es infinito y debemos darnos oportunidad de aprender todos los días algo nuevo. Y entonces en ese sentido vamos a empezar a compartirles
qué es la creatividad y qué es la innovación. Pero antes, para esa reflexión de la espiral del caracol, quiero compartirte esta frase de inicio. El hombre es sabio no en proporción de su experiencia, sino en proporción de su capacidad para experimentar, que es lo que has hecho al inicio, experimentar, si se dieron el tiempo y el espacio para ustedes. Y dicen que para tener éxito debemos emplear estos dos conceptos, creatividad e innovación. Toda esa creatividad es el mundo abstracto de las ideas y la innovación es llevarlas a la práctica. Partir de la nada y que puede ser juzgado o criticado, enjuiciado, no debe limitarte. Debe ser el impulso para ejecutarlo. Porque si no lo ejecutas, no sabrás si realmente es funcional o no. Y en ese sentido, el primer tipo de la creatividad es creatividad mimética, que esa es la creatividad del actor. Hablando desde el ámbito educativo, los docentes somos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y tenemos que hacer circo, maroma y teatro para que el alumno aprenda, sin importar el nivel. Y hoy en día es tan complicado porque estamos en el ojo del huracán, ¿verdad? La sociedad nos enjuicia, nos critica y somos lo peor que existe. Cuando en el pasado éramos respetados. ¿Y en qué consiste esto que tenemos que hacer cuando hablamos de este tipo de creatividad del actor? Es inspirar a crear o hacer cosas nuevas. Buscar referentes, como lo hacemos en la investigación, acorde a nuestras necesidades para despertar la creatividad. Crear varias propuestas. Aquí lo hemos escuchado en las participaciones, ¿verdad? Creo que no nos quedamos con la primera que encontramos. No nos convence y nos vamos a 5 o 10 propuestas y experimentamos. En tu búsqueda, mezclar referentes. Creo que para que esto tenga solidez, siempre debe haber un referente. No es que yo lo inventé, es que ya estaba. Y lo que estoy haciendo entonces es innovarlo. Y si en esa innovación descubro que puedo hacer algo diferente, se convierte en creatividad. Y eso está en tu potencial. Analiza lo que están haciendo los demás y búscale una utilidad. La segunda es la creatividad biasociativa, que es la creatividad del némesis. ¿Y en qué consiste? Buscar ideas relacionadas y enfrentar a las ideas que provengan de la intuición. A veces es difícil confrontar lo que estamos pensando por todas esas críticas y no creemos en nosotros y lo dejamos en el olvido, cuando pudiera ser todo un éxito. Anota tus sueños e ideas que llegan de repente. Y a todos nos pasa, ¿eh? Les pudo haber pasado al inicio en el espiral del caracol. Pudieron haber imaginado algo y por temor, miedo a la crítica, no lo traen, no lo comparten. Realiza una lluvia de ideas fluidas y ponte a repasarlas o a repensarlas. Sin enjuiciar si son buenas o malas, arriésgate. Sé flexible con las ideas y nunca las deseches, porque por más mala que parezca, podrá ser funcional. Realiza actividades creativas sin estar bajo presión, que es otro factor que nos aqueja a todos los mexicanos, ¿verdad? Estamos muriendo de estrés sin darnos cuenta, porque nos presionamos con tantas actividades que realizamos. La tercera es creatividad analógica, la creatividad del pulpo. Este tipo de creatividad nos va a permitir tomar una experiencia personal y ponerla a discusión para encontrar diferentes puntos de vista. Crear desde el punto de vista como un niño. Los niños no tienen prejuicios y de manera espontánea crean e imaginan cosas. Ojalá que lo pudiéramos retomar en ese sentido. Comparar
una idea propia con la que se asemeje de los que se nos han adelantado en la investigación. El cuarto tipo de creatividad es la narrativa, la creatividad del cuentero. Todos tenemos desarrollado ese tipo de creatividad. Contamos historias, narramos historias. Y aquí lo hemos escuchado el día de hoy. Cuenta una historia, pero de una manera diferente. Empieza por el final, por el medio, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, darle un sentido diferente. Rompamos paradigmas, rompamos esquemas. Analiza la estructura de una película, pero no como lo hacemos de inicio, desarrollo y cierre. Qué aburrido, ¿no? Dale un sentido diferente. Y hoy tenemos que combatir con la IA. Nuestros alumnos nos ganan con el uso de la tecnología. Observa los puntos de giro de las historias en diferentes sentidos. Cambia la narrativa y el tono al narrar esta misma historia. Y yo diría también los personajes. No es lo mismo decir te quiero en un adulto que escucharlo en un niño o adolescente. Cuenta un chiste y enfócate en el punchline. Y alguien dirá, ¿qué es el punchline? Pues el objetivo es hacer reír con ese chiste, ¿no? Que la gente se divierta. Y el quinto tipo de creatividad es la intuición, la creatividad del zen. Y esta nos va a permitir relajar todo ese estrés que nos generan los estudiantes, el tráfico, la sociedad, ¿verdad? Porque para llegar a este espacio hoy domingo fue padre. No hay tráfico, el regreso quién sabe cómo nos va. Se sugiere entonces que hagamos meditación, practiquemos yoga, realicemos ejercicios de respiración que a veces se nos olvida. Creo que haberlos parado un ratito y darles oportunidad de unos minutos en ese espacio les permitió respirar de una manera diferente. Liberar la mente, caminar y contar los pasos que das. ¿Algún día te has permitido contar los pasos que das? ¿Algún día te has dado espacio para respirar correctamente? ¿O lo haces con presión, con tensión? Por llegar al trabajo, por dar la clase, por recetar correctamente. Y en ese sentido, compartirte entonces los tipos de innovación. Y el primero es la innovación disruptiva. Esta es muy común, ¿no? La disruptiva es romper con el esquema como lo hice yo. Tenerlos sentados 2-3 horas es aburrido estar escuchando. Hay que moverlos, hay que cambiar de espacios. Tenemos también en ese sentido la innovación revolucionaria. ¿En qué consiste? Muestra la aplicación de un nuevo paradigma y se hace en la educación y se hace en la medicina. Y se revela como un cambio fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual provoca prácticas significativas. Qué interesante, ¿no? Rompes esquemas y pasas a esta revolucionaria buscando nuevos métodos, nuevas estrategias, nuevas técnicas, de tal manera que puedas lograr la meta, el objetivo establecido. Y la tercera es la innovación incremental. Se construye a partir de lo que ya existe. Van como vinculadas, ¿no? Si escucharon los que son los tipos de creatividad, con estos tipos de innovación van como vinculadas, entrelazadas, no pueden estar aisladas. Tomando en cuenta diseños preestablecidos que se puedan refinar o mejorar. Es un cambio parcial de alguno de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nosotros tenemos inicio, desarrollo y cierre, ¿no? Y en el tiempo corriendo, porque siempre estamos corriendo, no nos da tiempo de cerrar la clase. Entonces digo, nos vemos la próxima clase y nunca cerraste lo que tenías pendiente. Debemos organizarnos para poderlo cerrar y en caso de no ser posible, retomarlo en la siguiente sesión, porque si no se pierde el hilo conductor. Hoy en día no se enseñan contenidos, se enseñan procesos y los procesos son importantes. Y para lograr esa meta o esa inspiración en el estudiante debemos hacer cosas de manera correctas o adecuadas y retomar la clase al inicio donde te has quedado. Y el cuarto es la innovación continua, pues el nombre lo dice, ¿no? Estamos en esa mejora continua.
buscando elementos que realmente queden en la mente, en el pensamiento, en el alma y el corazón de todo ser humano que estamos formando. Ser creativos e innovadores, todos. De ti depende qué límites te pongas para poderlo desarrollar, porque todos tenemos esa capacidad de poder ser creativos e innovadores. Y en ese sentido, hoy en día tenemos a la mano la tecnología. Todos, nadie vive sin la tecnología. Y los jóvenes hoy nos hacen trampa usando la IA. Y si nosotros no manejamos esos procesos de manera creativa o innovadora, porque habemos docentes o personas que prohibimos el uso de la tecnología. Y eso no es correcto. Lo tenemos que asumir con responsabilidad, ética y profesionalismo. Y enseñarle entonces a nuestros estudiantes cómo usarlo de manera creativa e innovadora, para que podamos impactar en esos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, traía una actividad de cierre, no la voy a poner porque no tenemos aquí el cañón, solo te la platico, le llamo las cartas mágicas. Y tenemos cuatro cartas al frente, con números del 1 al 15. De manera aleatoria en cada una de ellas. Tú piensas un número, yo en segundo adivino qué número has pensado. Eso es ser creativo e innovador en la educación. Muchísimas gracias, excelente mañana. Muchas gracias, doctor, muchísimas felicidades. Gracias por este momento. Siguiendo el programa, solamente son 2 intervenciones más, pero son intervenciones muy interesantes. La que sigue, yo pondría esta frase que es muy fuerte: la vida no nos da, nosotros le damos a la vida. Y con esto doy inicio a la conferencia Los Héroes Anónimos, que va a ser dictada por la doctora Griselda de Sul Escamilla. Por favor, doctora. Gracias. Bienvenida. Shidimai, por favor, si todos repiten, Shidimai. Shidimai. Shidimai, nuevamente, por favor. Shidimai. Pues Shidimai quiere decir te quiero mucho en ñañú, que es una variante del otomí en el Valle del Mezquital. Y soy originaria de ese pueblo. También tengo sangre maya, porque mi padre es un nativo maya, mi madre con origen otomí, y crecida y nacida en el Valle del Mezquital orgullosamente. Y es entonces que, para mí, los héroes anónimos, qué lástima que no se vea nuestro cañón, los héroes anónimos, que en Tasquillo, Hidalgo, un pueblito del Valle del Mezquital, que se encuentra enclavado al terminar justamente el Valle del Mezquital e iniciar la Sierra Gorda. Ese pueblo es, si pasa la siguiente por favor, ese pueblo que está enclavado en ese lugar justamente es un Edén, es el descanso del desierto, de toda la zona llena de cactus, de toda la zona donde convergen los manantiales, y hay muchas albercas, vegetación, justo en el lugar de Tasquillo. Ahí encontramos a los héroes anónimos, que yo llamo los artesanos que muchas veces están perdidos justamente y faltos de reconocimiento. Como dice Maslow en su pirámide, el reconocimiento es algo necesario para el ser humano, y justamente lo pone casi en la cúspide, porque es cuando ya pasamos muchos procesos, y todos los que estamos aquí estamos justamente porque nos dieron un reconocimiento que, independientemente de la situación académica y la formación académica que tengamos, pudiera ser que hubiera entre nosotros personas que aún sin preparación académica merezcan
ese reconocimiento. Y mis héroes anónimos que traigo hoy a presentar justamente son los artesanos del Valle del Mezquital, específicamente de Taxquillo. En Taxquillo podemos encontrar, la volteamos para acá porque no se ve casi nada. Bien, Taxquillo, su origen justamente viene del otomí, que quiere decir lugar de cabras, y del náhuatl, que es pequeño juego de pelota. Ahí justamente convergieron estas dos culturas, la náhuatl y la otomí. Entonces por eso nos vemos influenciados por estas dos culturas. Bien, el heroísmo. ¿Qué es el heroísmo? No solo es guerra, es una forma de ser, actuar y sentir. Según la Real Academia Española, es una acción abnegada en beneficio de una causa noble. Nuestros artesanos del Valle del Mezquital y de todo México son héroes que viven también en la cotidianidad. Justamente esas personas que se levantan temprano, que tienen que tener un conocimiento grandísimo sobre la naturaleza para saber, por ejemplo, con la lechuguilla, cuándo cortarla para hacer esas escobetillas que nos sirven para lavar los trastes. Si la cortan joven, entonces las cerdas siempre serán suaves y nos servirán para rascar la espalda o dar un buen masaje en el cuerpo. Si la cortan ya madura, entonces tendrá unas cerdas tan fuertes y tan rígidas que pudiera ser parecida a un cepillo de cerdas metálicas. Entonces todo ese conocimiento que va pasando de generación en generación, que justamente nuestros héroes, los artesanos, tienen y manejan, y que pasan entre mujeres y hombres, entre niños, los oficios heredados. Justamente hace rato hablaban sobre sé feliz con lo que haces. ¿Por qué no desaprendemos esa parte de avergonzarnos de ser indígenas? ¿Por qué no aprender a desaprender esa parte de menospreciar a un artesano? Aprender a valorarlo, aprender a que es una parte que me identifica como mexicano. Así como la palabra chingón, que tiene muchas acepciones y que nos identifica a nivel internacional, porque no es igual decir soy chingón que te voy a chingar, ¿verdad? O me chingaron. Entonces, pues de esta misma manera, aceptar esa parte de mi México, reconocer cuánto cuesta esa labor de cortar el carrizo, de lavarlo, de remojarlo y luego cortarlo de manera específica para tejerlo, apretarlo con los pies descalzos, porque si tienes zapatos o huaraches lo lastimas al carrizo, que te va a servir para tejer una canasta en 3 o 4 días, quizás una semana, para que después, cargando tu bola de canastas, vayas por el camino y te digan qué cara me la vendes, cuánto lo menos. Bueno, pues justamente la lechuguilla y el maguey en el Valle del Mezquital han sido, como lo sabemos, los más nobles que nos han dado a lo largo de la vida el subsistir. Porque el otomí, que ha sido juzgado y acusado de ser necio, justamente lo es. Lo somos, y por eso hemos subsistido a lo largo de la historia y de las vicisitudes. Somos personas necias, sí, para la paz, para lo bueno. Y es algo que nos ha caracterizado, y por eso es una de las culturas más antiguas de México. A pesar de no tener los grandes monumentos, a pesar de no tener los grandes vestigios. ¿Y por qué será? Pues porque ellos han preferido vivir en la montaña que estar en la guerra. Cazar pájaros y comer víboras que estar en la guerra.
somos personas que hemos subsistido a lo largo del trabajo duro y mal pagado. El maguey, que nos da el aguamiel, el pulque, las pencas del maguey que también sirven para alimento de los animales, para el techo de la casa. El maguey que también nos da los gusanos de sus raíces, los gusanos de sus pencas. Y de todo esto nuestros artesanos han hecho también el ixtle, que sirve para el ayate, para tejer ese ayate que nos identifica también como mexicanos. Los otomíes somos una enciclopedia viva. La cestería, justamente en mi municipio, en Taxquillo, se divide por comunidades y casualmente, o por alguna situación de la vida, Candelaria, Juchitlán, San Antonio, trabajan el carrizo y el saus entre canastas de elaboración única, verdaderas obras de arte. También tenemos el telar de cintura. Las señoras se amarran a la cintura las hebras contra el árbol, hacen fuerza y de ahí tejen y vuelven a tejer. Hacen unos tejidos donde ponen pájaros, plantas y muchas otras situaciones que representan, que no solo son un tejido, que son una representación de su naturaleza, de su vida y de su propia historia. Mis héroes anónimos de Taxquillo también se han puesto a innovar y también se han dado de la mano de la tecnología. El día de hoy contamos con situaciones que incluyen a la tecnología para conservar, por ejemplo, la granada, el higo, el durazno, la nuez, que mucho se da en ese pueblo. Y hoy tenemos nuestra fábrica Machei, que orgullosamente les invito a visitar. Hay que promover nuestro turismo aquí en México y es parte de lo que nuestros héroes anónimos hacen. Por supuesto que no podía faltar la señora Cooper, la viejita de 90 años, que trayendo y siguiendo con esa situación que le enseñó su mamá, trabaja con los espíritus. Una medicina herbolaria que conjuga las hierbas de color con las hierbas verdes, que tienen todo un proceso de ir a recolectar temprano, de ir a acomodar en la noche para que el sereno les dé su fuerza, su energía, y luego hervir las verdes en separación de las de color, para al final hacer todo un brebaje que combina, sea con vino, sea con tequila, sea con mezcal, sea con aguardiente, o sin él, según el mal que tenga el enfermo. Por supuesto que los espíritus, no sé si ustedes los conozcan, pero es un brebaje así medio raro que te cura de todos los males, hasta de los del espíritu y de los del susto. El susto se cura absorbiendo un bocado, una bocanada de líquido, y cuando estás descuidado, cuando menos te lo esperas, te lo rocean en la espalda. Así es que, te asustas otra vez, te envuelven con una cobija y con eso empiezas a sudar y a sudar mágicamente y se te quita el susto. De todo hay en Taxquillo, y mis héroes anónimos también requieren un homenaje, también requieren de un reconocimiento, porque las artesanías de nuestro México dan vida a nuestro país, son herencia, son memoria y son los héroes silenciosos de nuestro país. El heroísmo no siempre se lleva con una armadura. El heroísmo a veces se viste de ixtle, a veces se viste de carrizo, de hilos, de pulque y de gratitud. Bueno, pues después de todo esto,
una de mis opiniones o participaciones sería que se institucionalice en las escuelas como arte, que se le dé el rubro de arte, y también que en las escuelas de medio superior en adelante se institucionalice como un taller que pudieran tener e intercambiar. En las comunidades, los que saben hacer canastas les enseñen a los que saben hacer hilos, que una vez que esté como reconocida como arte nuestra cultura, nuestros artesanos y nuestras artesanías, valga la redundancia, pues se puedan intercambiar no solo entre escuelas, sino entre todo el país. Los de la playa, que tienen una situación de artesanías hermosísimas a partir de lo que tienen en su naturaleza, nos enseñan a nosotros que estamos acá en el Valle del Mezquital o en el norte del país, al sur del país, y que podamos reconocer una por una nuestras artesanías, porque es parte de nuestra identidad como mexicanos. También que se valore y que se haga que se lleve de la mano de la tecnología, que se faciliten algunos de los procesos que no intervengan en quitar su esencia de artesanía. Es de esta manera que les doy las gracias por permitirme estar con ustedes en este momento de festejo del 2º aniversario. Gracias. Muy gentil, doctora, muchísimas gracias por su participación y hacernos conscientes de esto tan delicioso, valioso que es nuestra cultura, y que en todo su hasta se antojó un shot de tequila recio y derecho, ¿a poco no? De esos almendrados reposados, y no, como no, un buen pulque curado. Pero dentro de ese amor, esa admiración a todas nuestras costumbres, usos y nuestra cultura ancestral, vamos a cerrar esta etapa de las conferencias con broche de oro con la conferencia Medicina e Inteligencia Artificial más Software Libre, que nos hará el favor de darla la doctora Berta Viviana Nava Flores. Adelante, doctora. Hola, muy buenos días, o tardes ya. Será breve, pero buena esta conferencia. Primero, estamos en la etapa de la inteligencia artificial. Bien, ¿alguien sabe que me pueda decir qué es la inteligencia artificial en pocas palabras? ¿Por allá? ¿O por, la IA, ¿qué más nos recuerda la inteligencia artificial? ¿Otra palabra? Procesos. ¿Una más? Tecnología. Muy bien. Todo esto, la inteligencia artificial es un montón de información básicamente acumulada para poder predecir cuestiones, hechos, resultados, etcétera. Es una herramienta muy útil y poderosa que nos sirve. Bien, en mi caso, bueno, sabrán que, bueno, no lo saben, pues soy paciente oncológica y estuve en primera línea durante el COVID, salí viva. Entonces, no es tan fácil eso, pero bueno, entonces con cáncer estuve ahí también cuidando pacientes. Entonces, algo que les quiero decir es, disfruten su vida, por favor. Pero bueno, en esta etapa, ¿por qué menciono yo el software libre? No contamos nosotros con inteligencia artificial en ese momento. Y se los digo a ustedes que son docentes, también son personas que se están dedicando a diversas profesiones. No, ¿por qué? Porque fue en un lugar remoto en Tlalpan. También debo decir que hubo unidades hospitalarias que no contaban con internet. Entonces, la inteligencia artificial no va a estar siempre para salvarnos. ¿Qué les puedo recomendar? En mi caso, soy activista, lo dejé momentáneamente por temas oncológicos, pero bueno, ya lo estamos retomando, precisamente a favor de esto. ¿Qué se puede hacer con este software? Bueno, se puede ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el programa. Yo utilicé LibreOffice
en un principio porque, perdón, no tuvimos computadoras, no hubo computadoras, lo tengo que decir, solo las que llevó el personal de la salud. Entonces, ¿cómo les hacemos en este caso los historiales? ¿Cómo va a ser un buen manejo? Tenemos que enseñarle a estas generaciones cómo utilizar precisamente las herramientas básicas. ¿Por qué? Porque si no hubiera yo utilizado estas herramientas básicas, ¿cuánta gente se hubiera muerto? Al menos pude salvar a más de 10,000 personas. Bueno, no salvar, pudimos apoyar en equipo a sobrevivir a estas personas, porque nadie salva vidas. Nos ayudan a estar más tiempo en este plano, ¿ok? Bueno, tomando en cuenta eso, pues algo que también utilicé fue GNU Health, en este caso para llevar a cabo los historiales. Entonces es bien necesario, por favor, no dejen toda la inteligencia artificial, tienen que saber cómo hacer las cosas y utilizar a favor la IA. Y por otro lado, pues algo que les quiero compartir también, porque les pensaba dar algo muy breve de cómo cuidarse o cómo sobrevivir. Pues bueno, primero es el mantenimiento preventivo hacia una persona. Es decir, algo que les voy a recomendar es que siempre tengan un espacio limpio y ordenado para poder sobrevivir. Número 2, tener autocuidado, es decir, hacer ejercicio, comer sano, etc. La tercera sería poner atención a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? Estar en el aquí y ahora, no estar sobrepensando. Ya tuvieron un problema en el pasado, van a tener un problema en el futuro. A ver, relax. Meditar en casita, todo tranquilo, pero ahorita estamos en nuestro presente, ¿ok? Entonces poner mucha atención, porque luego no saben qué les va a caer encima. Y la otra es, tu barrio te respalda. Ok, muy ñero se escuchó esto, pero es verdad. El principio de economía básico es, todos nos ayudamos entre todos. Entonces, siempre, por favor, con la gente que nos quiere, con aquellos, hagamos fuerza y match entre personas, porque solo no se llega a la cima, ¿ok? Bien. Y un plan de emergencia, tenerlo para casos de problemas. Y ahora, por último, el mantenimiento, bueno, ya más bien sería correctivo esto, y es adaptarse a las necesidades, o sea, utilizar aquella frase de Charles Darwin acerca de la adaptación, ¿ok? Mejora continua, te llegó algo, adáptate a los cambios. La segunda es, comparte lo que sabes, no te lo quedes. ¿Por qué? Porque esa persona en algún momento te puede apoyar. Es inevitable a veces caerse. Es muy inevitable, se los digo, vengo desde acá y no es fácil. Te quedas a veces sin dinero, te quedas mal, sin salud. Entonces tienes que ser muy adaptativa o adaptativo para poder levantarte. Flexibilidad, buena comunicación y por favor, seguir tus instintos. ¿Entendido? Bueno, que les vaya muy bien. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Nadie? Bueno, que les vaya muy bien. Tengan una hermosa vida. Sean felices, por favor. Muchas gracias, doctora, con esa buena recomendación y consejo de estas cuestiones de luchar por la vida, con la cuestión de la inteligencia artificial, que es importante aprender a utilizarla, ¿no? Como aplicar la mayéutica. Era lo que aplicaba Platón a sus alumnos, el saber realizar la pregunta correcta para obtener la respuesta correcta. Porque si le ponemos a la inteligencia artificial, dame la receta de la sopa, pues nos va a dar la receta de la abuelita de oaxaqueña, una de espagueti, una de tortilla, que es sopa. Entonces hay que aplicar realmente la mayéutica, hacer la pregunta correcta para obtener esa respuesta correcta, porque Platón decía que la verdad es intrínseca. Nosotros los seres humanos traemos ya esa naturaleza y esa sabiduría, solo hay que saberla, saber aprovechar y con ese proceso vislumbrar a esa sabiduría. Y bueno, también tener cuidado, ¿no? Porque ahora resulta que también tiene enfermedades mentales, TDA, VHS y DBZ, la inteligencia artificial, que es tremendo, ¿no? Tremendo porque le contesta a uno y le contesta cada cuestión que no es cierto, pero bueno, está bien. Pues ya con esto agradecemos a todos los expositores su presencia, su sabiduría, su tiempo, y a ustedes también por el hecho de haber sido recipiendarios de hoy, de esta convivencia tan especial y conocimiento. Y hoy, y en este momento, pasamos precisamente a la toma de protesta del Honorable Consejo del Claustrum Doctoralis Universum Vitalis, por lo cual solicitamos a nuestro presidente de este claustro, al doctor David Fragoso, sea tan amable
de su presencia, al igual que el doctor Fernando Galindo Soria, decano del Claustrum Doctoralis Universum Vitalis. Por favor, también la doctora Doraluz Cortés Gallardo Telles, titular de la Secretaría del Honorable Consejo del Claustrum Doctoralis Universum Vitalis. Doctor. Muchas gracias, doctora. Antes de que pasemos a la toma de protesta y entrega de nombramientos del Honorable Consejo que inicia funciones el próximo año, voy a permitirme entregar las constancias de participación por las conferencias magistrales que hemos recibido el día de hoy. Y bueno, se las muestro, ¿sí? En ambos lados están los logotipos de las instituciones académicas, redes de investigación, asociaciones y fundaciones que son parte del claustro, y dice Claustrum Doctoralis Universum Vitalis, la World Federation of Doctoral Clusters, otorgan la siguiente constancia a Dr. Juan Morales de la Garza por su participación como conferencista en las actividades en el Simposio Universal del Saber 2025, celebrado en torno al segundo aniversario de Claustrum Doctoralis Universum Vitalis. La firman el doctor Juan Enrique Cadena Espinosa, rector del Colegio Simón Bolívar de Chilpancingo, el doctor Gerardo Daniel Orozco Martínez, rector de TECH Universidad Tecnológica México, el doctor Francisco José Bulnes Aguirre, quien es nuestro rector, y un servidor, David Fragoso, presidente de Claustrum Doctoralis Universum Vitalis. Gracias, doctor querido. De igual forma, a la doctora Mayer Dragustinovis Ruiz. Muchas gracias, doctora. Gracias por tu apoyo. Doctora, permítame. Al doctor César Cruz Lagara. El doctor trae ejemplares de sus libros para quien guste adquirir uno, por favor. Muchas gracias, doctor. Yo tengo el mío y está buenísimo, realmente. Doctor Pedro Fuentes Ávila. Muchas gracias. A la doctora Griselda Zul Escamilla. Y a la doctora Berta Viviana Nava Flores.